Alemania vive un terremoto político. La coalición de gobierno se ha derrumbado y el canciller federal Olaf Scholz ha convocado una moción de confianza para mediados de enero. Scholz, del Partido Socialdemócrata, destituyó a su ministro de Finanzas, Christian Lindner, jefe de los liberales del FDP. Estos formaban parte del gobierno de coalición tripartito del país junto al Partido de los Verdes. Se prevé que el voto de confianza desencadene probablemente nuevas elecciones parlamentarias a finales de marzo. Un terremoto político que se veía venir desde hace tiempo. Olaf Scholz no quiere más peleas. El ministro Lindner bloqueó leyes por motivos no pertinentes demasiadas veces. Actuó para servir a su clientela y su partido demasiadas veces. Rompió mi confianza demasiadas veces. La coalición tripartita termina así, incapaz de alcanzar compromisos por encima de sus diferencias ideológicas. Scholz convoca una moción de confianza para enero. Esto permitirá a los miembros del Bundestag decidir si quieren allanar el camino para la celebración de elecciones anticipadas que podrían celebrarse a finales de marzo a más tardar, de acuerdo a los plazos estipulados en la ley fundamental. Aquí el ministro destituido, Christian Lindner, líder de los liberales, acusa a Scholz de imprudencia ante la crisis económica. Su declaración de esta noche, cuidadosamente preparada, demuestra que Olaf Scholz ya no aspiraba a un acuerdo sostenible para todos, sino a una ruptura calculada de esta coalición. Con esto conduce a Alemania a una fase de incertidumbre. En una noche de gran dramatismo fue el tercero en discordia el líder de los Verdes quien puso la nota de pesar y advirtió del daño colateral. Queremos decir que no había necesidad de que la noche acabara así. No fue posible cerrar el agujero presupuestario a pesar de que había soluciones sobre la mesa, varias soluciones. Y la mejor probablemente habría sido dar más apoyo a Ucrania. Esa habría sido la respuesta correcta a la elección de Donald Trump. Del otro lado, ambiente jovial entre la oposición conservadora y los cristianodemócratas de la CDU. La idea de un gobierno en minoría les parece inaceptable. Piden elecciones anticipadas cuanto antes. No hay ninguna razón para esperar hasta enero del año que viene para convocar una moción de confianza. La coalición ya no tiene mayoría en el Bundestag alemán, por lo que el grupo parlamentario CDU-CSU exige unánimemente que el canciller celebre el voto de confianza inmediatamente, a principios de la semana que viene a más tardar. Las réplicas del terremoto continúan mientras siguen las reuniones. El camino es incierto y la decisión final queda en manos de Scholz. El terremoto político continúa. Los liberales exigen la celebración inmediata de elecciones. Analizamos la situación aquí con el periodista de DW, Juan Carlos Barrena. Juan Carlos, bueno, hasta ahora creíamos que la estabilidad política era la norma aquí en Alemania. Sin embargo, estamos viendo todo este movimiento. ¿Existe un antecedente a esta situación? Existen varios. El último en 2005 con Gerhard Schröder como canciller, que quiso adelantar por su cuenta las elecciones y provocó un cambio parlamentario y un adelanto de elecciones, pero por interés propio, o sea, no porque estuviera presionado para cambiar su gobierno. Hubo otro más gordo todavía en 1982, cuando Helmut Schmidt fue derrocado con una moción de censura protagonizada precisamente por los liberales como ahora, que abandonaron su gobierno y se pasaron a la parte conservadora, y esto dio pie al comienzo del gobierno de Helmut Kohl, el viejo y líder de los cristianodemócratas y antiguo canciller federal ya fallecido. Bueno, ahora Olaf Scholz va a estar al frente de un gobierno minoritario. ¿Qué repercusiones tendrá todo esto? Bueno, lo va a tener muy complicado para gobernar. Hoy ha tenido su primera entrevista con Friedrich Merz, por lo que hemos, el líder de la oposición, conservador también. Por lo que hemos sabido, ha durado poquísimo, 25 minutos. Merz quiere elecciones ya.
Scholz quiere aguardar hasta su moción de censura anunciada para el 15 de enero, pero para esas fechas la oposición quiere que ya estén planteadas las elecciones y que estas se celebren no en marzo, como quiere el canciller, sino que tengan lugar el próximo enero a finales de mes. O sea, que eso es el escenario que se maneja ahora. ¿Hay otros escenarios? ¿Habrá una elección anticipada aquí en Alemania? No, eso es seguro, que va a haber elecciones anticipadas, es seguro. El tema ahora es el debate. La moción. El debate sobre cuándo tendrá lugar esa moción de confianza, que es la que pide Scholz. A partir de ese momento se producen ciertos movimientos que son siempre así porque los marca la ley. O sea, en el momento en que Scholz haga su moción de confianza y la pierda, el presidente de la nación tendrá 21 días para convocar elecciones y en el momento en que las convoque tendrá 60 días para poder celebrárselas. Por eso el plazo del 15 de enero para la moción de confianza y las elecciones a finales de marzo. Si la moción de confianza se planteara ahora, las elecciones podrían celebrarse a finales de enero, como quiere la oposición y como quiere, yo creo que la mayoría de la población alemana. ¿Y eso es posible, entonces? Eso es posible si Scholz al final acaba cediendo. Igual lo tiene que hacer finalmente porque su deseo es, antes de abandonar el poder llevar adelante una serie de leyes que tiene todavía previstas de aquí a final de año. Para eso necesita el apoyo de la oposición parlamentaria. Si esta no se la da, no va a poder conseguir absolutamente nada y a partir de ese momento lo más probable es que se vea obligado a convocar esa moción de confianza antes de lo previsto por él. Complicada la situación. Muchísimas gracias, Juan Carlos Barrena. Un placer. Y la periodista Carolina Chimoy ha estado cubriendo desde el estudio parlamentario toda esta situación en Alemania. Hablamos con ella ahora, Carolina. Las discusiones estuvieron dominadas por el tema del dinero, endeudamiento y presupuesto, dos palabras clave para entender este conflicto. ¿Nos puedes explicar qué pasó para que se rompiera la coalición? Bueno, la coalición tampoco no empezó dando el paso correcto. En realidad, Silvia, recordemos que las últimas elecciones, que fueron en septiembre del 2021, necesitaron varias rondas de negociaciones para finalmente poder formar un gobierno, y esto sucedió meses después, en diciembre del 2021. Fue recién entonces cuando vimos un gobierno tripartito que podía empezar a trabajar. Y ya desde muy temprano se veían fricciones en diferentes temas. Es importante mencionar que también el momento en el que empezó a trabajar este gobierno fue bastante difícil, fue en medio de una pandemia. Pocos meses después de haberse formado el gobierno alemán, sucedió la guerra en Ucrania, que seguimos viendo, la invasión rusa en Ucrania, que también seguimos viendo. Es decir, varios retos ya desde el principio que conllevaron a varias fricciones entre los partidos. Es importante también mencionar que el Partido Socialdemócrata, SPD, y los Verdes están uno más cercano al otro y ambos más bien tienen grandes diferencias con el FDP de Christian Lindner, el protagonista de este conflicto y este final divorcio entre los partidos y entre esta coalición de gobierno. Ahora, el punto más crítico de esta discordia entre los partidos fue en verano de este año, cuando se empezó a hablar, como bien mencionabas, del presupuesto del año 2025, porque hay un freno de deuda que manda la Constitución alemana del 0,35% del PIB y dice que la deuda alemana no puede sobrepasar ese 0,35%. Los verdes, los socialdemócratas, querían endeudarse más, argumentando con la actual situación crítica en la que se encuentra Europa y Alemania. Sin embargo, Christian Lindner no quería y finalmente ha sido también este el argumento por el cual el gobierno ha tenido que separarse el día de ayer. Carolina, brevemente, el gobierno alemán se derrumba un día después de las elecciones en Estados Unidos. Muchos podrían pensar que hay algún tipo de relación. ¿Es realmente así? La relación no es directa, como mencionaba, las fricciones ya empezaron desde que se formó el gobierno en el 2021, pero Scholz, el canciller, también mencionó las elecciones y el resultado de las elecciones en Estados Unidos el día de ayer, diciendo que Alemania tiene que mantenerse estable, que Europa tiene que ser más estable que nunca, precisamente ahora que todo podría pasar saliendo de Estados Unidos y de una presidencia de Donald Trump. Muchísimas gracias, Carolina Chimoy, desde el estudio parlamentario. Un placer, Silvia.